Jo o la manzana prohibida. Tánger, septiembre de 1996. Wouldn't it be fun if all the castles in the air which we make could come true, and we could live in them? Jo, capítulo 13, Little Woman. ¿Ves esa tierra, Ada? Sí, abuelo. ¿Alcanzan tus ojos los confines? No, abuelo. Es porque no los hay, no para tus ojos. Mira bien, todo esto un día será tuyo. Sí, abuelo. Por verdadero milagro estaba viva. Ella, que nunca coqueteó con la muerte, ni siquiera por sus orillas. El cerrar la puerta de su departamento en Bruselas, el peligro presentido apelaba a su tumultuoso interior, a esa complicada fusión que a veces hace el intelecto cuando decide confundirse con las ingobernables emociones. Pero nunca pensó que estuviese en juego el cuerpo. Su decisión de abandonar esa casa, esa ciudad y ese hombre fue insobornable. Una demostración inicial de su fortaleza, de que la vida no estaba hecha solo para vivirla aceptando sus resoluciones, sino para gozarla y quebrarle la mano cuando ésta se empecinara en solapadas manipulaciones en su contra. Ni un día de impenetrables cielos negros, de lluvia continua mordiendo con cada una de sus agujas, ni un día más de frases banales envueltas en rígidas y heladas superficies de formalidad, ni un día más de ansiedad ante el atardecer, ante el temor de que la luz y ella se disolvieran juntas. Fue durante aquella cena, la noche anterior, cuando comprendió que había llegado el momento. Ahora o nunca habría hecho el lugar común. Ya sentada en la elegante mesa del embajador, en la punta de la mesa, siempre le tocaba ese puesto, a trasmano, con los invitados más aburridos a los que no sabía de qué hablarles, rompiendo así el objetivo mismo de la mujer de un diplomático. Le dolían los pies como con los tacones, furiosa dentro de los tacones que le regaló Juan Carlos porque ella no tenía ni un solo par cuando lo conoció. El chaló reluciente para Nieves. Nieves era tan linda y el chaló brillaba en ella y la reflejaba. Las cenas en las embajadas no habían hecho parte de su rutina con anterioridad. No tenía cómo imaginárselas siquiera. El mundo diplomático te abrirá puertas, Ada. Juan Carlos será un gran partido en el futuro. Hasta puede que llegue a ser embajador. El matrimonio es un hábito y romper los hábitos nunca es fácil. Ya contaba con los datos necesarios. La hora de salida del tren a Madrid, los horarios al ferry a Tánger, una vez en Alguerrizas. Todo lo tenía anotado, la dirección de la casa de su amiga Martínez. Bueno, amiga era mucho decir, pero al menos una referencia en una ciudad desconocida. ¿Por qué Tánger? Le había preguntado más tarde Oliveiro. Porque mira el mapa y dentro del kilometraje que podía pagar era lo más distinto de Bruselas, solo por eso, mintió ella. Guardó la llave bajo el felpudo como cada vez que salía de casa y cerró la puerta, con una maleta pequeña en la mano que no alcanzaba a pesarle modestas pertenencias de un pedazo de vida que ni un solo día llegó a parecerle propio. Ada creía firmemente que todo ser humano, con o sin conocimiento de ello, tiene un lugar impreso en el alma, y en aquel momento decisivo de ruptura, pocas preguntas, solo sabía que Bruselas no era el suyo. Los demás se casaron, Ada. ¿Qué esperas? Oliveiro también se casó. Todo el mundo se casa. Y ella había atisbado una sustancia invisible en el matrimonio que encierra a los cónyuges en su aura propia y expulsa al resto del mundo de su ruedo. Toda amiga ya lo es, menos luego de casarse. Tenemos tantas cosas que hacer, Nieves, como si la complicidad que engendra esa extraña unión entre un hombre y una mujer arrojara a los demás fuera de ciertos laberintos de las emociones, cerrando puertas a los que no pertenezcan a ellos, vale decir, un mundo entero salvo dos. Esto que no solo ocurría durante los primeros años de unión ni se debía al sexo, no, era algo abstracto e intangible que lo trascendía. Ni tan inquieto ni tan revuelto debía de estar en su entendimiento, pues los únicos recuerdos que conserva de ese tren interminable desde Bruselas a Madrid, con el transbordo en París, son los de un enorme sueño. Qué voluptuoso resulta el sueño, la somnolencia cuando se instala poco a poco en el cuerpo o en el campo de acción. Es imposible no rendirse a ella, no abrazarla. Sus tentáculos tan seductores la hunden, la van hundiendo, la hundieron definitivamente en una nada deliciosa, como si el paréntesis de la vida conyugal en ese país tan ajeno como Bélgica, con ese hombre más ajeno aún, no le hubiese dejado huellas. Extraordinaria explosión hizo la energía acumulada una vez que se detuvo en Madrid. El fin de la lluvia la salpicaba con los polvos concentrados que se desprendían de una varita mágica de una hada madrina que por fin le hubiese concedido el deseo obsesivo, altivo y arrogante, también nutritivo, el deseo de la partida. Quizás el sol la esperaba en Tánger. El sur siempre más caliente, el sol de la posible metamorfosis, el sol de la ciudad literaria a la que no tiene límites. Dejar atrás el hielo, correr aún más millas, dejar de ser ese esperento, esa figura desalgada, desangelada, rematada y ensombrecida. No importaba cuánto tardas en llegar a Alguerrizas. Bélgica ya había quedado atrás. Juan Carlos no tendría cómo sospechar su paradero. Por favor, no me busques, estaré bien, gracias por todo, decía la nota que le había dejado en la mesa de la cocina, educada, distante, como si se tratase de un arrendatario.
Me encanta que Europa sea tan chica. En poco tiempo se puede llegar a cualquier lado. Todo accesible, todo tan fácil, pensaba en sus marcas de geografía latinoamericana en las retinas mientras se instalaba al lado de la ventanilla. Sacaba un libro de su bolso de viaje y planificaba sus próximos pasos. Una vez en casa de Martínez llamaría a Chile. Alguien debe de saber dónde se encuentra. Siempre Chile como su referencia, aunque ya no vive allí. ¿A quién? ¿A sus padres? ¿A Nieves? ¿A Oliveiro? ¿A quién le importaría de verdad la llamada? El ocio obligado de un viaje en tren le maravillaba. En el pueblo se detenía el tren, gracias a eso tuvo categoría de pueblo y no de caserío. Los riales largos, interminables de madera, los durmientes, eterna y café, los viajes furtivos en el tren de carga del pueblo vecino, el silbato que avisaba la partida a las 5 de la tarde y ella colgándose del último carro, Oliveira ayudándola a subir, luego nadie se enteraba. Uno de los grandes problemas de Juan Carlos, según Ada, era su incapacidad para estar ocioso. Ella estaba convencida de que eso era sinónimo de falta de imaginación, y la imaginación era su gran matrimonio. Lo supo desde la infancia. Patrimonio cesante, desempleado, pero patrimonio al fin. Y cuando el color gris se instalaba tiránico en la ciudad recién abandonada, cuando ya el gris era excesivamente gris, todo su instinto ocioso la llamaba a esconderse bajo las cobijas tibias, a tenderse a mirar el techo fascinada y concentrada en la pura compañía de la respiración inaudible de la vida que pasaba, el día que pasaba, de las horas que pasaban, solo para imaginar una brisa virtual, la del tiempo que establecía su marca. Pero cuando se entregaba a ello, un fantasma determinado venía a acecharla, el de sus tíos. Imágenes de la casa del pueblo, el tío Antonio con sus pijamas manchados de café, de aceite o de restos de comida, el tío Felipe con la mandíbula sombreada por la falta de aseo matinal, el tío Octavio sentado en la mesa del gran comedor con su bata de cuadros, todos ellos descuidados y un poco desarrapados, y sin embargo buenos mozos, eso lo comprende ahora que sabe de los hombres. Estas imágenes la hacían saltar de la cama inventándose unos bríos que estaba lejos de sentir, pero que intentaba creerlos reales ante el pánico de terminar como ellos. Lástima para Ada, que consideraba su rasgo juvenil esa capacidad extraordinaria de dormir hasta tarde y de reponerse de noche trasnochada, o insomnio como el de una vulgar adolescente. Su sueño podía prolongarse hasta el mediodía si nadie lo interrumpía, pero la conciencia de sus tíos le quitaba muchas veces ese placer. El terror de los genes, y si en esa andamos, se dice Ada, la soltería de tía Casilda no me resulta de gran ayuda. Tanto preguntarse a través de los años si tía Casilda fue o no feliz. Ada desconfiaba en general de la gente feliz, puesta a elegir prefería una noche de desvelo que una mañana petrificada. También elegía el desasosiego a la autocomplacencia. ¿Por qué deben resultar alternativas?, preguntaba Lola enojada. Lola enojada, ella con su vocación rotunda de felicidad. Pero Ada la obligaba a reflexionar sobre esa palabra que se le antojaba manoseada y sobrevaluada. Felicidad es una idea joven, Lola, casi nueva, recién presente en la generación anterior. Solo entonces la gente empezó a buscar el placer. Nuestros abuelos, míralos, no se lo preguntaron siquiera. Quizás los seres felices son estupendos, cerró Ada la idea, y todas mis certezas no son más que asquerosas mentiras. Volvamos al viaje. Ada ha dejado el diplomático, con el que vivía en Bruselas. De su casa se dirigió resueltamente a la estación de ferrocarriles y tomó el tren a Madrid. No se detuvo en esa ciudad más que el tiempo preciso para abordar otro tren al sur, hasta llegar a Algeciras y montar en el ferry que la llevaría hasta Tánger, donde sucumbió.